Hace 2 años, cuando Ximena me llamó llorando, diciéndome que los iban a desalojar de su apartamento porque el nuevo propietario iba a vender la casa, ni siquiera lo pensé 2 veces. Claro, venid, le dije. La casa es grande. Hay mucho espacio para todos. Gael es mi hijo menor, y Laia y Unai son mis nietos. La familia es la familia. Recuerdo cómo llegaron esa tarde lluviosa de octubre. Gael traía cajas de la furgoneta que habían alquilado, y Ximena estaba en el pasillo de mi casa, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando su compra. Los niños corrían por las habitaciones, disfrutando del espacio después de su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Mamá, estamos muy agradecidos contigo, dijo Gael, abrazándome. Es solo por un par de meses hasta que encontremos algo adecuado. Ximena asintió, pero noté cómo estudiaba cuidadosamente mis muebles, la distribución de las habitaciones y el tamaño de las ventanas. En ese momento, me pareció natural. La mujer solo quería averiguar cómo arreglar mejor todo. Las primeras semanas pasaron en silencio. Les di el piso de arriba, que tenía 2 dormitorios y un pequeño baño. Yo me quedé abajo en mi habitación junto a la cocina. No hablábamos mucho. Gael trabajaba en un taller de reparación de coches de la mañana a la noche. Ximena estaba buscando trabajo después de ser despedida de la clínica dental y los niños estaban en la escuela. Pero después de un mes, Ximena encontró trabajo. Le ofrecieron un puesto en una pequeña compañía de bienes raíces. Estaba eufórica. Y entonces, comenzó el cambio. La primera modificación que hizo Ximena fue comprar una nevera nueva, de esas enormes que tienen un dispensador de hielo. La trajo sin preguntarme, solo dijo que la nuestra era vieja y pequeña. Tuve que reubicar la nuestra en el garaje. Mi nevera, que me había servido bien durante años, quedó relegada, un símbolo silencioso del inicio de los cambios. Luego vino el sofá. El mío, un Chesterfield clásico que había sido de mi madre y que adoraba, fue declarado anticuado y voluminoso. Un día, regresé de una cita con mis amigas y encontré un sofá modular gigante y moderno ocupando casi toda la sala de estar. El mío, por supuesto, había desaparecido. Lo vendí en línea, el Ara, dijo Ximena con una sonrisa forzada. Era demasiado viejo, y este nuevo es mucho mejor para los niños. Sentí un nudo en el estómago, pero, ¿qué podía decir? Era mi casa, pero ellos la estaban llenando con sus cosas, y mis cosas estaban siendo reemplazadas, vendidas o simplemente, desapareciendo. Mis libros, mi colección de novelas de misterio y poesía, que llenaban una estantería en la sala de estar, fueron trasladados a cajas y guardados en el ático. Demasiado polvo, dijo Ximena. Y los niños podrían dañarlos. En su lugar, colocó fotos de su familia, de sus vacaciones y de sus amigos. Las paredes, que una vez exhibieron mis cuadros, regalos de amigos artistas y paisajes que había pintado, fueron desnudadas y repintadas en un tono neutro que Ximena llamó elegante y moderno. Todo se estaba volviendo impersonal, ajeno. Era mi casa, pero ya no reflejaba mi vida, mis gustos, mi historia. A los 6 meses, la casa era irreconocible. Mis viejas cortinas de encaje fueron reemplazadas por persianas minimalistas. Los pequeños detalles que daban personalidad a cada habitación, los recuerdos de mis viajes, los regalos de mis hijos, todo fue retirado en nombre de la limpieza y el minimalismo. Un día, encontré mi juego de té de porcelana, un regalo de boda, en una caja en el garaje, junto a la nevera vieja. No lo usas, dijo Ximena, encogiéndose de hombros. Y ocupa mucho espacio en la despensa. Las excusas eran siempre las mismas: espacio, modernidad, los niños. Pero el mensaje era claro: mis posesiones, y por extensión, mi presencia, eran un estorbo. Gael, por su parte, evitaba cualquier confrontación. Cada vez que intentaba hablar con él sobre lo que estaba pasando, desviaba la conversación o minimizaba mis preocupaciones. Mamá, Ximena solo quiere ayudar, decía. Ella tiene buen gusto. Y los niños necesitan espacio. Su pasividad me dolía más que las acciones de Ximena, porque de él esperaba apoyo, una voz de razón. Pero él solo ofrecía excusas,
dejando que Ximena hiciera y deshiciera a su antojo. La casa, que una vez fue mi refugio, mi santuario, se estaba convirtiendo en una prisión de objetos ajenos y reglas impuestas. El ambiente cálido y familiar que había esperado se había disipado, reemplazado por una sensación constante de ser una extraña en mi propio hogar. La invasión de mi espacio personal no se limitó a los muebles. Se extendió a mi rutina, a mis hábitos, a la forma en que vivía. Una mañana, mientras preparaba mi desayuno habitual de requesón, kéfir y verduras frescas, descubrí que la nevera estaba abarrotada de yogures infantiles, comidas semi-preparadas y refrescos. Mis alimentos, mis preferencias, se habían vuelto secundarios. Ximena había llenado el espacio con sus compras, dejándome apenas un pequeño rincón para mis cosas. Cuando intenté acomodar mis verduras, una pila de jugos de frutas se cayó, salpicando el suelo. «Elara, ¿es que no puedes ser más cuidadosa?», exclamó Ximena, saliendo de la cocina. «Siempre haces un desorden». Me sentí humillada, como una niña regañada. El control de Ximena sobre la casa se hizo evidente en cada pequeño detalle. El mantel de lino que mi madre me había bordado, y que yo ponía con orgullo en la mesa del comedor para ocasiones especiales, desapareció. Cuando le pregunté a Ximena, ella simplemente dijo, «Oh, lo tiré». Estaba viejo y manchado. Una parte de mí quiso gritar, pero la otra parte, la que ya se sentía tan pequeña y sin voz, se encogió. Era solo un mantel, pero era un pedazo de mi historia, un recuerdo, desechado sin mi consentimiento. Sentí que no tenía derecho a nada en esa casa, ni siquiera a mis propios recuerdos. La limpieza se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ximena tenía sus propios estándares, que consideraba superiores a los míos. Un día, mientras estaba trapeando el piso de la cocina, Ximena entró, me quitó la fregona de la mano y dijo, «Así no se hace, Elara. Tienes que usar este producto y limpiar en círculos». Se puso a trapear ella misma, mirándome como si yo fuera una ignorante en mi propia casa. Intenté explicarle que yo siempre lo había hecho así, que mi suelo de madera era delicado, pero ella me interrumpió, «Sí, las viejas costumbres. Pero ahora estamos aquí y hacemos las cosas a nuestra manera, ¿entendido?». Sus palabras eran como pequeños pinchazos, constantes y dolorosos. El aroma de mi perfume, un clásico floral que había usado durante décadas y que me recordaba a mi juventud, fue declarado olor a anciana por Ximena. Un día, mientras estaba rociándome un poco antes de salir, Ximena se cubrió la nariz y dijo, «Dios, Elara, ¿no podrías usar algo más fresco? Ese olor es asfixiante y me da dolor de cabeza». Laia y Unai también se quejan. No lo dijo con malicia directa, pero su tono implicaba un desprecio rotundo por mis gustos, por mí misma. Dejé de usarlo cuando ella estaba cerca, optando por una colonia más suave, intentando ser menos asfixiante, menos anciana. Mis amigos, Mara, Doña Vega y Clara, que solían venir a tomar el té una vez a la semana, empezaron a sentir la incomodidad. Ximena, en lugar de unirse a nosotros o dejarnos en paz, se sentaba cerca, escuchando nuestras conversaciones, haciendo comentarios sarcásticos o interrumpiéndonos con las necesidades de los niños. «Mamá, ¿podrías ir a la cocina? Los niños quieren ver su programa y ustedes hacen mucho ruido», dijo un día, interrumpiendo a Doña Vega. Mis amigas se miraban incómodas y la duración de sus visitas se redujo drásticamente. Sentí que les estaba imponiendo una situación desagradable, y poco a poco, mis reuniones se volvieron esporádicas, hasta casi desaparecer. La pasividad de Gael era una herida abierta. Cada vez que le mencionaba el comportamiento de Ximena, su respuesta era siempre la misma, «Mamá, no seas tan sensible. Ximena está estresada con el trabajo y los niños. Solo quiere lo mejor para todos». Me sentía invisible, mi voz ahogada por las excusas. Era como si mis sentimientos no importaran, como si fueran meros caprichos de anciana. Me preguntaba qué le había pasado a mi hijo, al niño que antes corría a mí para consolarme. Ahora era un extraño, un cómplice silencioso de la invasión de mi vida. La casa, que alguna vez fue un hogar lleno de amor y risas, se estaba convirtiendo en un lugar donde mis deseos y mi comodidad eran una molestia. El jardín era mi santuario. Mis rosas,
que había cultivado con esmero durante años, eran mi orgullo y alegría. Pasaba horas entre ellas, cuidándolas, podándolas, disfrutando de su fragancia y su belleza. Era mi escape, mi pequeño rincón de paz en el mundo. Hasta que Ximena decidió que necesitaba una modernización. Un día, sin consultarme, contrató a unos jardineros para que arrancaran mis rosales y nivelaran la tierra. Mi corazón se encogió al ver cómo esas manos extrañas arrancaban mis flores, mis compañeras silenciosas. En su lugar, Ximena instaló un parque infantil con columpios, un tobogán y una casa de plástico de colores chillones. Para los niños, Elara, dijo con una sonrisa. Necesitan su propio espacio para jugar. El parque infantil, aunque funcional para los niños, era un símbolo brutal de la pérdida de mi control sobre mi propio espacio. Mis rosas, mi refugio, fueron sacrificadas sin un segundo pensamiento. Los niños, Laia y Unai, jugaban felices en él, sus risas resonando donde antes solo había el suave susurro del viento entre las hojas. Intenté encontrar consuelo en su alegría, pero cada vez que miraba el jardín, veía no solo un parque, sino la evidencia de que mis deseos, mis pasiones, eran irrelevantes. La modernización de Ximena no se detuvo en el jardín. Se extendió a mi cocina, que siempre había sido mi dominio. Mis viejos utensilios de cobre, que habían colgado con orgullo en la pared, fueron reemplazados por un juego de ollas y sartenes de acero inoxidable, que Ximena compró, porque combinan mejor con la nueva decoración. Mis especias, organizadas cuidadosamente en pequeños frascos etiquetados, fueron volcadas en grandes recipientes de plástico sin identificar. Es más práctico, dijo. Mis viejos libros de recetas, llenos de anotaciones a mano de mi madre y la mía, desaparecieron, reemplazados por un libro de cocina moderno y brillante que Ximena apenas usaba. La invasión era tan gradual, tan sutil al principio, que me sentí incapaz de reaccionar. Cada pequeño cambio, cada objeto que desaparecía o era reemplazado, se justificaba con una lógica aparentemente inofensiva. Por los niños, es más práctico, está más de moda. Pero la acumulación de estos pequeños actos de despojo me estaba sofocando. Me sentía despojada de mi identidad, de las cosas que me representaban, de mi propia historia. Un día, descubrí que mi vieja máquina de coser, una reliquia familiar que había pertenecido a mi abuela y que yo usaba para arreglar ropa y hacer pequeñas manualidades, había sido movida de mi estudio. La encontré en el lavadero, debajo de una pila de ropa sucia. «Estorba en tu cuarto», dijo Ximena cuando le pregunté. «Y Laia podría hacerse daño con ella». La máquina, mi conexión con generaciones pasadas, estaba allí, humillada, bajo la suciedad. Era un espejo de cómo me sentía. Gael, ajeno a mi creciente desesperación, seguía en su burbuja. Cuando le expresé mi tristeza por las rosas, me miró perplejo. «Mamá, son solo flores. Los niños necesitan un lugar donde jugar. ¿No estás feliz por ellos?». Su incapacidad para entender mi dolor, para ver más allá de la superficie, me dejaba aún más sola. Su pasividad era como un veneno lento, erosionando lo poco que quedaba de mi paz mental. Me preguntaba si realmente me veía, si alguna vez había considerado mis sentimientos. O si yo era, para él, simplemente una figura en el fondo de su nueva vida, una parte del mobiliario que Ximena podía reorganizar a su antojo. La casa, llena de sus voces y sus risas, se sentía cada día más vacía para mí. Las invasiones de Ximena no se limitaron a los objetos, se extendieron a mi propia persona a través de comentarios cada vez más hirientes. Un día, mientras doblaba la ropa recién lavada, Ximena entró al lavadero y se detuvo en el umbral, cruzada de brazos. «Elara, ¿por qué tardas tanto en tender la ropa? La lavadora ha terminado hace horas. Siempre estás tan lenta, como si el tiempo no importara. A este paso, la ropa se quedará aquí toda la noche». Sus palabras, dichas con un tono de fastidio, me hicieron sentir inútil, una carga. Yo siempre me había enorgullecido de mi eficiencia, pero ahora, incluso mis tareas más básicas eran objeto de crítica. Otra vez, mientras cocinaba una sopa de verduras, mi especialidad, Ximena se asomó a la cocina. Huele a, abuela», dijo, y se rió. «Laia y Unai están acostumbrados a sabores más modernos».
¿No podrías hacer algo que les guste a los niños? Siempre es lo mismo contigo, la misma comida, los mismos olores. Su comentario me hirió profundamente. Era una burla a mis habilidades culinarias, a mis tradiciones, a mi edad. Intenté explicarle que la comida casera era saludable, pero ella ya se había ido, dejando una punzada de dolor en mi pecho. Los comentarios sobre mi forma de vestir también se hicieron comunes. Lara, ¿siempre usas esos colores tan apagados? Con lo bien que te quedaría algo más alegre, dijo Ximena un día mientras yo me probaba un suéter. Oh, ese estampado es tan de otra época. Deberías modernizarte un poco. Me hacía sentir vieja y fuera de lugar, como si mi estilo personal fuera una ofensa. Poco a poco, empecé a elegir ropa más neutra, menos ofensiva, intentando pasar desapercibida. La pasividad de Gael ante todo esto era lo más difícil de soportar. Cada vez que intentaba abordar el tema con él, me encontraba con un muro. Mamá, Ximena no lo dice con mala intención, decía. Solo es directa. Estás exagerando las cosas. Ella solo quiere que estemos todos cómodos y felices. No solo no me defendía, sino que minimizaba mis sentimientos, invalidaba mi experiencia. Me sentía traicionada por mi propio hijo. Él veía lo que Ximena hacía, escuchaba lo que decía, pero optaba por ignorarlo, por no intervenir, por proteger su propia paz a mi costa. Un día, Ximena reorganizó mi habitación mientras yo estaba fuera. Movió mis fotos familiares de la mesita de noche, puso una manta nueva que ella había elegido en mi cama y cambió la ubicación de mi sillón de lectura. Cuando le pregunté por qué había hecho eso, me respondió, quería que tu habitación fuera más funcional y bonita. No te quejes, que te hice un favor. Era la invasión definitiva, mi último refugio, mi espacio más íntimo, había sido violado. Cuando le conté a Gael, él simplemente se encogió de hombros. Mamá, no es para tanto. Es solo una reorganización. Ximena tiene buen ojo para la decoración. Me di cuenta de que la casa, para Ximena, era un proyecto, una extensión de su voluntad. Y yo, la dueña legítima, era simplemente un obstáculo, un vestigio del pasado que necesitaba ser eliminado o, al menos, controlado y minimizado. La pasividad de Gael era la llave que le permitía a Ximena ejercer ese control. Sin su silencio y su complicidad, ella no podría haber llegado tan lejos. Me sentí sola, abandonada, en la misma casa que alguna vez fue el corazón de mi familia. El amor y la gratitud iniciales de Gael se habían desvanecido, reemplazados por una indiferencia que me dolía hasta lo más profundo de mi ser. Mi hijo mayor, Bruno, vivía lejos, en otra ciudad. Nuestras visitas eran esporádicas, quizás 1 o 2 veces al año. Cuando se anunciaba su llegada, un velo de normalidad y cordialidad caía sobre la casa. Ximena se volvía más amable, su voz más suave, y sus comentarios hirientes se detenían. Era como si una actriz se pusiera su mejor disfraz para una función especial. Gael, por su parte, se mostraba más atento, como si la presencia de su hermano lo obligara a recordar las viejas dinámicas familiares. Recuerdo la última vez que Bruno vino a visitarnos. Fue para mi cumpleaños. Ximena preparó una cena sencilla pero sabrosa, y se sentó a la mesa, sonriendo, participando en la conversación de forma agradable. Me preguntó por mis amigos, por mis pasatiempos, cosas que rara vez hacía cuando estábamos solos. Incluso Laia y Unai se portaron mejor, mostrándose más respetuosos, quizás influenciados por la atmósfera o por la vigilancia de sus padres. Durante esos días, por un momento, casi pude olvidar la tensión constante que se había apoderado de mi hogar. Casi pude creer que todo era normal, que yo era, de nuevo, la matriarca respetada de la casa. Bruno, ajeno a la verdadera dinámica, parecía feliz de vernos a todos juntos. Me preguntó si estaba cómoda, si me sentía bien. Le respondí con evasivas, diciendo que todo estaba en orden, que me sentía bien. No quería que se preocupara, ni quería sonar como una anciana quejumbrosa. Además, ¿cómo le explicaría el laberinto de microagresiones y despojos que había sufrido? Sonaría a exageración, a un drama innecesario. Mientras estábamos sentados en la sala de estar,
la misma sala que Ximena había rediseñado a su antojo, Bruno comentó: «Mamá, esta casa es realmente espaciosa. ¡Qué suerte tenéis de tener tanto sitio!». Ximena asintió con una sonrisa radiante. Sentí un pinchazo en el pecho. Él veía la casa, no el hogar. Veía el espacio, no la jaula. Mi corazón me dolía al no poder compartir la verdad con él. ¿Cómo decirle que esa casa espaciosa se había convertido en mi prisión? Una tarde, mientras Bruno y Gael veían un partido de fútbol, Ximena y yo estábamos en la cocina preparando café. Aproveché el momento para comentarle a Ximena, de forma sutil, lo mucho que extrañaba mis rosas en el jardín. «Ay, Elara», dijo ella con un tono casi indulgente, «ya te lo dije, las rosas eran muy viejas y estaban estorbando. Además, los niños necesitaban un lugar para jugar. No podemos vivir en el pasado». Su voz era amable, pero el mensaje era el mismo. Comprendí que, por más que intentara, no iba a haber un cambio. La partida de Bruno fue un alivio y una decepción al mismo tiempo. Se llevó consigo la ilusión de una normalidad que no existía. Y con su partida, el velo se desvaneció. Ximena regresó a su forma habitual, sus comentarios punzantes, su control asfixiante. Gael volvió a su silencio cómplice. La casa, que por unos días había respirado un aire de paz, volvió a ser el campo de batalla silencioso que se había convertido. Me quedé sola con mi secreto, mi dolor y la creciente convicción de que la situación era insostenible. La visita de Bruno solo había subrayado lo sola que estaba en mi propia casa. Después de la visita de Bruno, la invasión de mi espacio personal por parte de Ximena y su círculo social se intensificó. Al principio, sus amigas venían los fines de semana, lo cual era tolerable. Pero pronto, las visitas se hicieron más frecuentes, casi a diario, transformando mi tranquila casa en un constante ir y venir de extraños. Ximena no solo invitaba a sus amigas, también invitaba a sus colegas de la inmobiliaria, a sus conocidos del gimnasio, incluso a vecinos que apenas conocía. La casa se convirtió en una especie de centro social, y yo, su dueña, me sentía como una intrusa en mi propio hogar. Tomaban posesión de la sala de estar, riendo a carcajadas, poniendo música a todo volumen, hablando por teléfono en voz alta. Los fines de semana, la casa se llenaba de gente, y el aroma de mi cocina, que solía ser un refugio, se mezclaba con el de comida rápida y bebidas que Ximena traía para sus reuniones. A menudo, yo me retiraba a mi habitación para escapar del bullicio, pero incluso allí, el ruido se filtraba. La tranquilidad que tanto valoraba se había esfumado. Un sábado por la tarde, Ximena organizó lo que llamó una fiesta improvisada. De repente, la casa se llenó de unas 20 personas, muchas de las cuales nunca había visto. La música estaba tan alta que las ventanas vibraban. Los niños corrían salvajemente, y yo, sentada en un rincón de la cocina, sentía que mi cabeza iba a explotar. Ximena me vio y me dijo: «Elara, ¿por qué no te unes a la diversión? ¿Estás tan sola ahí?». Su comentario, aunque aparentemente inocente, me hizo sentir aún más aislada. ¿Diversión? Para mí, era un asalto a mis sentidos y a mi paz. Lo peor era cuando se adueñaban de la cocina. Yo solía cocinar mis propias comidas, simples y saludables. Pero con la llegada de los invitados, la cocina se convertía en un hervidero. Ximena y sus amigas la usaban para preparar sus propios aperitivos, dejándola a menudo desordenada y sucia. Un día, mientras intentaba preparar mi almuerzo, Ximena se acercó y me dijo: «Elara, ¿no podrías comer más tarde? Estamos usando la cocina para nuestros canapés. Hay poco espacio». Sentí una punzada de incredulidad. ¿Me estaba pidiendo que me abstuviera de comer en mi propia casa porque sus invitados tenían prioridad? A veces, sus amigas me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Escuchaba fragmentos de conversaciones: «La pobre abuela vive con ellos, ¿sabes?». Me sentía expuesta, observada, como una reliquia en mi propio museo. La vergüenza me invadía. Yo, que siempre había sido independiente y dueña de mi vida, ahora me sentía como un objeto de caridad. Gael, por supuesto, no notaba nada. O si lo notaba, lo ignoraba.
Cuando le mencioné el ruido o la cantidad de gente, se encogió de hombros. Mamá, Ximena es sociable. Necesita sus amistades. Además, es bueno que la casa tenga vida, ¿no crees? Su indiferencia era un puñal. Era como si mi felicidad o comodidad fueran triviales en comparación con las necesidades de Ximena. La casa, mi santuario, se había convertido en un circo donde yo era la espectadora forzada de mi propia marginalización. La invasión social de Ximena fue de la mano con la imposición de una serie de reglas de la casa, diseñadas, según ella, para mantener el orden y la armonía, pero que, en realidad, servían para reafirmar su autoridad y socavar mi autonomía. La primera regla, y la más irritante para mí, era sobre la música. Siempre había disfrutado de la música clásica mientras leía o hacía mis tareas. Pero Ximena dictaminó que mi música era demasiado ruidosa y deprimente. Elara, me dijo con un tono condescendiente, si vas a escuchar esa música de funeral, por favor, hazlo con auriculares. A los niños no les gusta, y a mí me distrae. Me sentí humillada, como si mis gustos personales fueran una molestia para su existencia. Luego vino la regla sobre la televisión. Siempre había visto las noticias de la tarde en la sala de estar. Pero Ximena decidió que el televisor de la sala era solo para el entretenimiento familiar. Si quieres ver tus programas de noticias aburridos, dijo, puedes verlos en tu habitación. Nosotros queremos ver algo divertido. Y así, fui exiliada de la sala de estar por la tarde, mi ritual diario de ponerme al día con el mundo, confinado a la pequeña pantalla de mi habitación. Me sentía desterrada, una paria en mi propio salón. La lavandería se convirtió en otro campo de batalla. Mi lavadora, que siempre había estado a mi disposición, ahora tenía un horario impuesto por Ximena. Solo puedes usarla los miércoles por la mañana, Elara, me informó. Los demás días la necesitamos nosotros. Y por favor, no uses tanto detergente, y no pongas tu ropa oscura con la clara. Me sentí como una niña a la que se le dictan instrucciones. Mi propia ropa, mis propios hábitos de lavado, estaban siendo controlados. Era un asalto a mi independencia más básica. Incluso la hora de las comidas fue regulada. Ximena decidió que las comidas familiares serían estrictamente a una hora fija, sin excepción. Si yo quería comer antes o después, tenía que hacerlo en mi habitación o esperar. No podemos tener a la gente comiendo a diferentes horas, Elara, dijo. Eso es un desorden. Laia y Unai necesitan una rutina. Mi flexibilidad, mi libertad de comer cuando tuviera hambre, fue suprimida. Me sentí como una huérfana en una casa de acogida, donde mis necesidades eran secundarias a la rigidez de su horario. La culminación de estas reglas llegó cuando Ximena decidió que mis amigos ya no podían visitarme sin su permiso previo. Si quieres invitar a tus amigas, me dijo, tienes que avisarme con al menos 2 días de antelación para que pueda organizarme. Y por favor, que no vengan muy tarde. La humillación fue insoportable. Mi casa, mi vida social, todo estaba bajo su control. Yo era una prisionera en mi propio hogar, con un carcelero que se llamaba Ximena y un cómplice que se llamaba Gael. Gael, como siempre, minimizaba mis quejas. Mamá, solo son unas reglas para que todo funcione bien, decía. Ximena solo quiere organizar la casa. No seas tan dramática. Su incapacidad para ver el sufrimiento que me infligían estas reglas me destrozaba. Me di cuenta de que mi hijo, mi propio hijo, me había abandonado a la tiranía de su esposa. La casa, con sus nuevas reglas y su ambiente opresivo, se había convertido en un lugar donde yo no era dueña de nada, ni siquiera de mí misma. La relación con mis nietos, Laia y Unai, también se vio profundamente afectada por la presencia y las actitudes de Ximena. Al principio, cuando llegaron a la casa, Laia, que tenía 7 años, y Unai, de 5, eran cariñosos y juguetones. Disfrutaban de mi compañía, de mis historias y de los pequeños dulces que les guardaba en secreto. Pero con el tiempo, la influencia de Ximena se hizo palpable, y la distancia entre nosotros creció. Ximena empezó a limitar el tiempo que pasaban conmigo. Elara, no los mimes tanto, me decía.
No los acostumbres a que siempre les des dulces. Van a tener caries. O, los niños tienen sus tareas escolares, no pueden pasar todo el día contigo. Necesitan concentrarse. Poco a poco, las visitas a mi habitación se hicieron menos frecuentes, y los momentos de juego se redujeron. Sentía que Ximena estaba construyendo una barrera invisible entre nosotros, cortando los lazos que habíamos forjado. Lo que más me dolía era la forma en que empezaron a repetir las frases de Ximena. Un día, mientras intentaba leerles un cuento, Laia me interrumpió. «Abuela, ¿podrías leer más rápido? Esa historia es muy aburrida». Ximena dice que los cuentos antiguos son lentos. Unai, por su parte, un día me pidió algo y, al recibirlo, no dijo «gracias». Cuando le recordé, me miró y dijo: «Ximena dice que no hay que ser tan formal entre familia». Sus palabras, réplicas de lo que escuchaban de su madre, eran como pequeñas puñaladas que atravesaban mi corazón. Ya no me veían como su abuela especial, sino como una parte más del mobiliario de la casa, una figura a la que podían dirigirse con la misma falta de respeto que veían en su madre. Solo se acercaban a mí cuando necesitaban algo, un lápiz, un vaso de agua, o cuando Ximena no estaba y buscaban un consuelo rápido. Los abrazos espontáneos, los dibujos que antes me traían con orgullo, las preguntas inocentes sobre mi día, todo eso había desaparecido. Unai, el más pequeño, solía ser mi sombra. Me seguía por la casa, me ayudaba en el jardín, o simplemente se sentaba a mi lado mientras yo leía. Pero ahora, cuando intentaba acercarme, me evitaba, o se quedaba en silencio, absorto en su tableta o en los juegos con su hermana. Sentía que había perdido no solo a mis nietos, sino también una parte de mi propia alegría. Su inocencia había sido contaminada por la toxicidad del ambiente que Ximena había creado. Gael, ciego a la situación, solo veía lo que quería ver. «Mamá, los niños están creciendo», decía. «Es normal que tengan sus propios intereses. No pueden estar pegados a ti todo el tiempo». Su justificación me hacía sentir aún más sola, más incomprendida. No era que estuvieran creciendo, era que estaban siendo alejados de mí, moldeados por la mano de Ximena. La risa de los niños, que antes era una melodía en mi casa, ahora sonaba hueca, distante, sin el eco de nuestro vínculo especial. La distancia con mis nietos era la prueba más dolorosa de que mi casa ya no era un hogar, sino un campo minado de emociones no expresadas y relaciones fracturadas. La situación en casa había alcanzado un punto crítico. Ximena se sentía completamente dueña de la propiedad, actuando como si yo fuera una simple inquilina tolerada. La sala de estar, que antes era el corazón de mi hogar, se había convertido en un pasillo común, un lugar de paso constante para Ximena, sus amigos y sus actividades. Parecía que cada día tenía una nueva ocurrencia para ocupar el espacio o para molestarme. Un día, decidí invitar a mi vieja amiga Mara a almorzar. Mara había sido mi vecina durante más de 30 años antes de mudarse. Estaba deseando ponerme al día con ella en un ambiente tranquilo. Cuando se lo comenté a Ximena, su rostro se endureció. «¿Elara, Mara?» «Oh, no. La sala va a estar ocupada. Laia y Unai tienen un proyecto escolar que tienen que hacer ahí». Mintió descaradamente. Laia y Unai estaban en la escuela. Al final, me vi obligada a recibir a Mara en la cocina, un espacio mucho más pequeño e incómodo. Ximena, para empeorar las cosas, decidió que ese era el momento perfecto para hacer la limpieza general de la casa, a pesar de que el día anterior ya había limpiado. Se puso a mover muebles, a aspirar ruidosamente justo al lado de la cocina, y a hablar en voz alta con Gael sobre trivialidades, asegurándose de que nos resultara imposible mantener una conversación tranquila. «Gael, cariño, ¿has visto mis llaves? Están siempre en el sitio equivocado», gritó Ximena, riendo ruidosamente, mientras yo intentaba disimular mi incomodidad frente a Mara. Mara, siendo una mujer perspicaz, notó la tensión. Hizo lo posible por ignorar el ruido y el comportamiento de Ximena, pero yo sentía la vergüenza y la humillación ardiendo en mis mejillas. Intenté hablar más alto, pero era inútil. Ximena se reía a carcajadas con Gael, como si no existiéramos. Era un acto deliberado de falta de respeto, una demostración de poder.
Cuando Ximena terminó su limpieza, se acercó a la mesa de la cocina, donde Mara y yo apenas habíamos podido comer. Bueno, Elara, dijo con una sonrisa maliciosa, espero que no estéis hablando de chismes de viejas. La verdad es que me da mucha pereza tener a tanta gente en la casa. Los niños hacen mucho ruido y ya estamos cansados. Su mirada se detuvo en Mara, un brillo de desprecio en sus ojos. Mara se puso rígida. Intenté cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Mara se despidió poco después, visiblemente incómoda. Lo siento mucho, Mara, le susurré al despedirla. Ella me dio una palmadita en la mano y dijo, no te preocupes, Elara. Ya hablaremos en otro momento. Espero que todo se arregle pronto. Sus palabras, llenas de lástima, me dolieron más que cualquier insulto. Me sentía una pobre víctima, y lo peor de todo es que tenía razón. Me había convertido en una. Esa noche, la frustración y la rabia me invadieron. No podía soportar más ser tratada de esa manera en mi propia casa. La humillación de ese almuerzo con Mara fue el detonante. Fue el punto de ruptura que me hizo ver que la situación era completamente insostenible. Tenía que hacer algo drástico, para recuperar mi vida, mi dignidad y mi hogar. Decidida a recuperar un mínimo de normalidad y a desafiar la tiranía de Ximena, decidí organizar una fiesta de té con mis amigas de toda la vida, Mara, Doña Vega y Clara. Pensé que, al ser una ocasión especial, Ximena podría ser más razonable. O tal vez, ingenuamente, esperaba que se diera cuenta de lo importante que era para mí mantener mis lazos sociales. Una semana antes del evento, le comenté a Ximena mis planes. Ximena, mis amigas vendrán el próximo sábado por la tarde a tomar el té. ¿Te importaría si usamos la sala de estar? Sería solo por un par de horas. Ximena me miró con una expresión indescifrable. Elara, dijo, justo ese sábado, es el cumpleaños de Laia. Íbamos a celebrar una pequeña reunión sorpresa para ella en la sala. Laia había cumplido años hacía 3 meses, y no habíamos hecho ninguna fiesta. Su mentira era tan obvia que sentí un escalofrío. Intenté razonar con ella. Pero Ximena, el cumpleaños de Laia fue hace tiempo. Ella me interrumpió con un tono de indignación forzada. Mamá, qué insensibilidad. Es una sorpresa. No querrás arruinarle el día a tu nieta, ¿verdad? Tendrás que posponer tu reunión. Es el día de Laia. Sentí que la rabia me subía por la garganta. Su habilidad para manipular la situación, para usar a los niños como escudo, era exasperante. Aún así, intenté negociar. Podríamos usar el comedor, entonces, si la sala está ocupada. O tal vez un par de horas antes o después. Ximena se negó rotundamente. No, Elara. Ese día estaremos muy ocupados. No puedo andar con preparativos extra por tu fiesta. Además, ya te lo dije, las niñas tienen un proyecto escolar que es muy importante. Su voz era tajante, sin espacio para la discusión. Frustrada y con un nudo en el estómago, me vi obligada a llamar a mis amigas y cancelar la fiesta de té. Inventé una excusa vaga sobre un imprevisto familiar, avergonzada de tener que mentir. Mis amigas, comprensivas, aceptaron, pero yo sentí el peso de su decepción y de mi propia humillación. Al día siguiente, Ximena me encontró en la cocina. Elara, me dijo con un tono de regaño, sé que has estado quejándote con Gael sobre el cumpleaños de Laia. No lo presiones con tus caprichos. Y de paso, te lo advierto, deja de molestarme con tus planes de tener a esas viejas chismosas en la casa. No tengo tiempo para tus tonterías. Sus palabras fueron un ataque directo, una humillación pública en mi propia casa. Las llamó viejas chismosas, no solo a mis amigas, sino, por extensión, a mí misma. Ese fue el golpe final. La rabia se mezcló con una determinación fría y silenciosa. Ya no era una cuestión de comodidad o espacio. Era una cuestión de dignidad, de respeto, de recuperar mi vida. Ese día, mientras Ximena se paseaba por la casa con una sonrisa de victoria, yo, en mi interior, tomaba la decisión más importante de mi vida.
Ya no intentaría negociar, ya no intentaría razonar. Actuaría. La mañana del día en que se suponía que tendría lugar la fiesta de té, la casa estaba sorprendentemente tranquila. Laia y Unai estaban en la escuela, y Gael había ido a trabajar. Ximena, sin embargo, estaba en casa, algo inusual para un día entre semana. Me encontraba en mi habitación, con el corazón encogido por la cancelación de la reunión con mis amigas. La humillación seguía fresca. Mientras me dirigía al baño, me detuve al escuchar la voz de Ximena hablando por teléfono en el pasillo. Pensé que estaba terminando una llamada de trabajo, pero lo que escuché me heló la sangre. Sí, Ana, dijo Ximena riendo. No, no te preocupes. La vieja se rindió. Quería hacer su fiestita de té con sus amiguitas aquí, pero le dije que no. Inventé que era el cumpleaños de Laia, y se lo creyó. Ja ja ja. ¿Te imaginas? Sus amigas, esas viejas chismosas, aquí en nuestra sala. Ni hablar. Ya le dije que esta casa es nuestra, no su museo de antigüedades. Ella no manda aquí. Cada palabra era un puñal. La vieja, fiestita de té, viejas chismosas, nuestra sala, ella no manda aquí. Mis oídos zumbaban. El desprecio en su voz, la forma en que se mofaba de mí con su amiga, me llenó de una rabia helada. Mis manos comenzaron a temblar. Cuando Ximena terminó la llamada y se dio la vuelta, me vio parada allí, justo en el umbral del baño, mirándola fijamente. Sus ojos se abrieron ligeramente, la sonrisa se le borró del rostro. Por un instante, la sorpresa y quizás un atisbo de culpa cruzaron su expresión, pero rápidamente fue reemplazada por la familiar actitud desafiante. ¿Qué estás mirando, Elara?, preguntó con brusquedad, levantando una ceja. No pude contenerme más. Todas las humillaciones, los desprecios, los robos silenciosos de mi vida, todo explotó en ese momento. Escuché todo, Ximena, mi voz era un susurro ronco, pero cargado de una furia que nunca antes le había mostrado. Escuché lo que dijiste de mí, de mis amigas. ¿Cómo te atreves a hablar así en mi casa? Esta es mi casa. No es tuya. Ximena se puso rígida. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira. ¿Qué?, gritó, su voz subiendo de volumen. ¿Cómo te atreves a espiarme? Eres una metiche. Y sí, lo dije. Y lo repito. Esta no es tu casa. Es nuestra casa. Gael y yo vivimos aquí, pagamos las cuentas, y hacemos lo que nos da la gana. Eres una invitada aquí, Elara. Una invitada. No eres la dueña. Así que compórtate como tal y deja de meterte en lo que no te importa. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un huracán. Invitada, grité, con lágrimas de rabia y humillación brotando de mis ojos. Tú eres la invitada. Yo soy la dueña. Esta casa es mía. La compré con mi esfuerzo. Y tú me has tratado como a una sirvienta, como a una carga. Me has quitado todo, Ximena. Mi paz, mi espacio, mis amigos, incluso mis recuerdos. Eres una descarada. Una desagradecida. Ximena se acercó a mí, sus ojos encendidos. Vieja loca. Estás senil. Nadie te va a creer. Eres una anciana caprichosa que no sabe dónde está parada. Gael nunca te dejará sola y sin casa. Así que no ladres y vete a tu habitación. No quiero verte la cara. Su voz era un torbellino de veneno. Pero sus palabras, en lugar de herirme más, encendieron una llama de determinación. Ya verás quién está loca, Ximena, le dije, mi voz ahora extrañamente tranquila, pero con una amenaza latente. Ya verás. Esto no se va a quedar así. Te vas a arrepentir de cada palabra que has dicho, de cada cosa que me has hecho. Me di la vuelta y entré en el baño, cerrando la puerta detrás de mí. Apoyé la espalda contra la madera, mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba inusualmente clara. Las palabras de Ximena, su risa burlona, la rabia, la humillación, todo se fusionó en una única,
inquebrantable resolución. Ella había pronunciado la verdad de su corazón: esta no es tu casa. Es nuestra casa. Y yo, Elara, le mostraría quién era la verdadera dueña. La semilla de la venganza, o más bien, de la recuperación, había sido sembrada. Después de la explosiva confrontación en el baño, me encerré en mi habitación. Las palabras de Ximena resonaban en mi cabeza: esta no es tu casa. Es nuestra casa. Cada insulto, cada burla, se grabó en mi memoria. El cuerpo me temblaba, no solo por la furia, sino por una profunda tristeza. Había llegado a mi límite. No podía seguir viviendo así, humillada, despojada de mi dignidad en mi propio hogar. Esa noche, no pude dormir. Mis ojos estaban fijos en el techo, y mi mente repasaba años de desprecio, de invasión gradual. Recordé el día en que llegaron, mi corazón lleno de generosidad. Pensé en mis rosas arrancadas, en mis libros empaquetados, en mis amigas ahuyentadas. Pensé en la pasividad de Gael, en cómo había permitido que su esposa me pisoteara sin levantar un dedo. La casa, que una vez fue el refugio de mis recuerdos con mi difunto esposo, ahora se sentía como una prisión. De repente, una idea, tan audaz como aterradora, comenzó a tomar forma en mi mente. La frase de Ximena: esta no es tu casa. Es nuestra casa, fue la chispa. Si ella creía que era suya, entonces le mostraría quién era la verdadera dueña. La única forma de recuperar mi vida, de restablecer mi autoridad y mi paz, era deshacerme de la causa de todo mi sufrimiento, la casa. La vendería. La idea me dio escalofríos, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de liberación. La casa era grande, sí, pero también era una carga. Siempre había sido mía, un símbolo de mi independencia y mi éxito. Pero ahora, se había convertido en un campo de batalla, un recordatorio constante de mi impotencia. Venderla significaría un cambio radical, un salto al vacío, pero también la promesa de una nueva vida, libre de la opresión de Ximena. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. La oscuridad de la noche cubría el jardín, donde el parque infantil de Laia y Unai era una silueta sombría. Ese parque, tan inocente en apariencia, era otro símbolo de la intrusión. Sí, la vendería. La vendería y usaría el dinero para comprarme un pequeño apartamento, un lugar donde yo fuera la única dueña, donde nadie pudiera decirme qué hacer o a quién invitar. La decisión fue firme. No había vuelta atrás. Ya no me importaba la venganza en sí, sino la recuperación de mi propia vida. Había sido una enfermera toda mi vida, trabajé duro para comprar esta casa. Había sido mi refugio, mi inversión, mi seguridad. Ahora, sería mi boleto a la libertad. La venta sería mi acto de resistencia, mi forma de decir basta. Y Ximena, que se sentía tan segura en su dominio, no tendría ni idea de lo que se le venía encima. La sorpresa sería mayúscula. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación renovada. La tristeza y la humillación no habían desaparecido del todo, pero ahora estaban templadas por una nueva sensación de propósito. Comencé a investigar, discretamente, cómo vender una casa. Sabía que tenía que ser inteligente, secreta, para que Ximena y Gael no sospecharan nada. Esta vez, jugaría según mis propias reglas. Mi casa, mi decisión, mi libertad. Con la decisión de vender mi casa firmemente arraigada en mi mente, el siguiente paso fue encontrar la manera de hacerlo discretamente, sin levantar sospechas. Sabía que Ximena era perspicaz y que Gael, aunque pasivo, podría enterarse si actuaba de forma precipitada. Mi prioridad era la confidencialidad. Busqué en Internet agencias inmobiliarias. No quería una que estuviera en mi propio barrio o en las cercanías, para evitar encuentros casuales. Opté por una que estaba en un centro regional vecino, lo suficientemente lejos como para garantizar el anonimato. Navegué por sus sitios web, buscando información sobre el proceso de venta de propiedades. Después de unos días de investigación, elegí una agencia pequeña, de aspecto profesional y con buenas reseñas. Envié un correo electrónico con una consulta general, sin dar muchos detalles, solo preguntando sobre el proceso de valoración y venta de una propiedad grande en mi zona.
Me respondieron rápidamente, ofreciéndome una cita con una de sus agentes, Patricia. Acordé un encuentro con Patricia en una cafetería discreta, lejos de mi casa. No quería que nadie me viera entrar en una oficina inmobiliaria. Cuando nos encontramos, Patricia era una mujer de mediana edad, con una mirada amable y profesional. Le expliqué mi situación de forma general, sin entrar en detalles sobre mis problemas familiares. Le dije que era una viuda que quería vender su casa grande para mudarse a algo más pequeño y manejable ahora que mis hijos ya no vivían conmigo. Era una verdad a medias, pero suficiente para el propósito. Le describí mi casa con todo detalle, el número de habitaciones, los baños, el tamaño del jardín, la antigüedad de la construcción. Patricia escuchó atentamente, tomando notas. Luego, me dio una estimación preliminar basada en la descripción y en los precios del mercado en mi área. Cuando pronunció la cifra, mi corazón dio un vuelco. La casa valía mucho más de lo que había imaginado. Era una cantidad considerable, suficiente para vivir cómodamente en un apartamento más pequeño sin tener que preocuparme por trabajar. La idea de la libertad económica, de no depender de nadie, me llenó de una euforia silenciosa. Patricia también me proporcionó folletos de varios apartamentos pequeños que tenían en su cartera, la mayoría en el centro de la ciudad, en edificios modernos y con servicios. Los miré con avidez. Pequeños, sí, pero propios. Imaginarme en un espacio donde cada objeto fuera mío, donde cada decisión fuera mía, donde la paz fuera la norma, era un sueño que comenzaba a sentirse tangible. Me fui de la reunión con el corazón ligero y la mente clara. Había un camino a seguir. La venta de la casa no era solo un acto de venganza, era un camino hacia una nueva vida, una vida de independencia y tranquilidad. Guardé los folletos y las tarjetas de Patricia en mi bolso, un secreto precioso que nadie más conocería. Sabía que el camino no sería fácil, que tendría que ser paciente y astuta, pero la recompensa valía la pena. Mi libertad estaba a mi alcance. Durante las semanas siguientes a mi reunión con Patricia, pasé horas, en secreto, estudiando los folletos de los apartamentos. Cada pequeña foto, cada descripción, me llenaba de esperanza. Un pequeño lugar, un nido propio, donde la única voz que escucharía sería la mía. La idea de la tranquilidad, de poder leer en silencio en mi sillón o de invitar a mis amigas sin la aprobación de Ximena, era un bálsamo para mi alma. Imaginaba mi nueva vida, paseando por las calles del centro, visitando museos, yendo al cine, todas esas cosas simples que había dejado de hacer porque la casa se había convertido en mi jaula. Me veía decorando mi propio espacio con mis objetos queridos, esos que Ximena había relegado al ático o al garaje. La perspectiva de la independencia económica también era abrumadora. El dinero de la venta me permitiría vivir sin preocupaciones, sin necesidad de depender de nadie, especialmente de Gael y Ximena. Mientras más pensaba en ello, más me daba cuenta de que la casa grande, mi antigua fuente de orgullo, se había convertido en un peso. Ya no representaba la comodidad y la seguridad, sino la opresión y la pérdida de mi identidad. Venderla no era una derrota, sino una liberación. Un día, mientras pasaba por la cocina, escuché a Ximena hablando por teléfono. Su voz era un murmullo, pero lo suficientemente alto como para que yo pudiera captar fragmentos. Me detuve, curiosa, y escuché con atención. No, Laura, dijo Ximena, riendo. Olvídate. ¿El hará mudarse? Ja, ja, ja. ¿A dónde? No tiene un euro. Además, ¿quién la cuidaría? Es una vieja caprichosa, siempre con sus quejas, pero la verdad es que está cómoda aquí. No tiene a dónde ir. Sus pataletas son temporales, ya se le pasarán. Está totalmente bajo nuestro control, no tiene opciones. Siempre ha sido muy dependiente y no tiene dónde ir. Mi corazón se encogió al escuchar sus palabras, llenas de burla y desprecio. Ximena no solo no tenía respeto por mí, sino que me veía como una prisionera sin escapatoria. Su confianza en mi dependencia, y mi falta de opciones, era absoluta. Se sentía segura de que yo nunca podría irme, que estaba atrapada. Ella creía que su dominio sobre mí era total y definitivo. Pero sus palabras, irónicamente,
tuvieron el efecto contrario al que ella deseaba. En lugar de desanimarme, la conversación de Ximena encendió una chispa de fuego en mi interior. Fue la confirmación, la validación definitiva de que mi decisión de vender era la correcta. Ella me creía débil, atrapada. Le demostraría lo equivocada que estaba. Su desprecio, su arrogancia, alimentaron mi determinación. Salí de la cocina en silencio, mi mente ya no estaba en los apartamentos, sino en el siguiente paso. Al día siguiente, llamé a Patricia. Quiero que empecemos el proceso de venta, le dije, mi voz firme y decidida. Quiero vender la casa lo antes posible. Patricia sonó sorprendida, pero profesional. Muy bien, Elara. Prepararé los documentos y nos reuniremos la próxima semana para firmar. Colgué el teléfono con una sonrisa amarga. Ximena pensaba que no tenía opciones. Pues bien, la mayor sorpresa de su vida estaba a punto de llegar. Y yo, Elara, estaría allí para presenciarla. Una vez que tomé la decisión de proceder con la venta, el proceso se puso en marcha con sorprendente rapidez. Patricia, la agente inmobiliaria, se mostró extremadamente eficiente y discreta, algo que yo valoraba enormemente. Mi principal preocupación era mantener todo en secreto de Ximena y Gael. La sorpresa para ellos sería la clave de mi liberación. Patricia organizó las visitas de los posibles compradores con una planificación meticulosa. La mayoría de las veces, las visitas se programaban cuando Ximena y Gael estaban en el trabajo y los niños en la escuela. Gael trabajaba muchas horas en el taller, y Ximena, aunque también trabajaba, tenía un horario bastante regular. Eso me daba ventanas de oportunidad. Si no había otra opción, Patricia me avisaba con antelación, y yo inventaba excusas para que Ximena y Gael salieran de casa. O, voy a una consulta médica, o, me he quedado con una amiga para un café. A veces, algún comprador quería una segunda visita en un horario más complicado. En esas ocasiones, recurría a la ayuda de mis amigas. Mara, Doña Vega o Clara, de forma desinteresada y sin saber el verdadero motivo, me acompañaban a hacer la compra o ir al mercado de antigüedades, dándome una coartada perfecta para estar fuera de casa. Los días de visita eran un torbellino de nerviosismo. Tenía que asegurarme de que la casa estuviera impecable, aunque Ximena se encargaba de la mayor parte de la limpieza. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón latía con fuerza. Observaba a los compradores, intentando adivinar si les gustaría la casa, si la verían como yo la había visto antes de que Ximena la transformara. El mercado inmobiliario en la zona era muy activo. La casa, por su tamaño y ubicación, era muy atractiva. Las ofertas comenzaron a llegar en pocas semanas. Patricia me mantenía al tanto de cada una, aconsejándome sobre la mejor estrategia. Mi mente estaba constantemente ocupada con el proceso, lo cual era un alivio. No tenía tiempo para pensar en las pequeñas humillaciones diarias de Ximena. Mi objetivo final me daba fuerzas. Laia y Unai a veces preguntaban por qué había gente rara entrando y saliendo de la casa. Yo les decía que eran amigos de mamá o que venían a arreglar algo. Ellos, absortos en sus juegos y en la televisión, no le daban mayor importancia. Gael y Ximena estaban demasiado inmersos en sus propias vidas, sus trabajos y sus aspiraciones para notar el ajetreo sutil en la casa. Ximena, en particular, estaba obsesionada con un ascenso en su trabajo, lo que la mantenía distraída y fuera de casa por más tiempo. Su arrogancia le impedía ver lo que estaba sucediendo justo debajo de su nariz. Finalmente, llegó una oferta muy atractiva, y decidí aceptarla. El contrato se firmaría en 2 semanas. Era real. Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y una punzada de tristeza. Estaba a punto de dejar la casa donde había vivido la mayor parte de mi vida, donde había criado a mis hijos y compartido tantos recuerdos con mi esposo. Pero la promesa de una nueva vida, de recuperar mi dignidad y mi paz, era más fuerte. Firmé el contrato de venta en la oficina de Patricia, con el notario presente. Fue un momento solemne y liberador. La casa ya no era mía. La carga se había ido. Y con ella, la tiranía de Ximena. Ahora, solo quedaba un paso más, la gran revelación.
la sorpresa que cambiaría la vida de Ximena para siempre. Después de firmar el contrato de venta, el tiempo se arrastró y, al mismo tiempo, voló. Tenía 2 semanas para prepararme para la mudanza. El dinero de la venta ya estaba en mi cuenta, y me sentí increíblemente poderosa, pero también nerviosa. Tenía que planear cada detalle de la revelación para que el impacto fuera máximo. Lo primero que hice fue asegurar mi nuevo apartamento. Con el dinero en el banco, pude comprar un pequeño pero encantador piso en una zona tranquila del centro. Tenía una pequeña terraza donde podía poner algunas macetas y mi sillón de lectura. Era perfecto. Firmé el contrato y obtuve las llaves. Visité mi nuevo hogar varias veces, imaginando mi vida allí, libre. Mientras tanto, en la casa grande, la vida continuaba como siempre. Ximena seguía con sus comentarios, con sus reglas, ajena a la bomba de tiempo que se avecinaba. Gael seguía en su pasividad. Laia y Unai seguían absortos en sus juegos. Yo, en cambio, observaba todo con una calma fría, casi divertida. Cada vez que Ximena me daba una orden o hacía un comentario despectivo, yo sonreía para mis adentros, sabiendo que su reinado estaba a punto de terminar. El día de la mudanza se acercaba. Contraté una empresa de mudanzas pequeña y discreta. Les pedí que fueran solo mis cosas, las pocas que Ximena no había tirado o reemplazado, mis libros del ático, mi máquina de coser del lavadero, algunas fotos que había escondido y el juego de té de porcelana del garaje. Empecé a empacar mis objetos personales por la noche, cuando todos dormían, metiéndolos en bolsas pequeñas que luego llevaba a mi coche. El día que se completaría la venta de la casa y que los nuevos propietarios tomarían posesión, un martes, me desperté temprano. Había un camión de mudanzas pequeño esperando discretamente en la calle, a la vuelta de la esquina. Mis últimas cajas, las que había empacado la noche anterior, estaban listas. Esperé hasta que Gael se fue a trabajar y los niños a la escuela. Ximena, sin embargo, se quedó en casa. Tenía el día libre, para mi sorpresa, lo cual era perfecto para la gran revelación. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Me dirigí a la cocina donde Ximena estaba tomando un café, revisando su teléfono. Ximena, dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Ella levantó la vista, con una expresión de fastidio. Sí, Elara. ¿Qué quieres ahora? Quería decirte algo, continué. He vendido la casa. Ximena se quedó petrificada. El café goteó de su taza. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué dijiste?, balbuceó, incrédula. Que he vendido la casa, repetí, mi voz ahora más fuerte, más clara. A unos nuevos propietarios. Y ellos se mudan hoy. Ximena se levantó de un salto, su rostro se puso rojo. Estás loca. No puedes hacer eso. Esta es nuestra casa. Gael nunca te lo permitiría. Esto es una broma. Una de tus estupideces de vieja. No es ninguna broma, Ximena, dije con calma, sacando los documentos firmados del bolso y poniéndolos sobre la mesa. Aquí están los papeles. La casa está vendida. Y tenéis que mudaros hoy. Ximena tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las firmas, los sellos, la fecha. La incredulidad se transformó en puro horror. No. Esto es imposible. Me voy a casa. Voy a hablar con Gael, gritó. Pero ya era tarde. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Los nuevos propietarios habían llegado. La puerta se abrió y 2 personas desconocidas, un matrimonio joven, entraron sonriendo. Hola, dijo la mujer. Somos los nuevos dueños. ¿Está todo listo para la entrega? La cara de Ximena era un poema. El shock, la traición, el miedo, todo se mezclaba en una expresión de incredulidad absoluta. Era el rostro de alguien que acababa de perderlo todo en un instante. Y yo, Elara, por fin me sentía libre. La escena que siguió fue de caos. Ximena, con el rostro pálido y los ojos desorbitados,
intentó argumentar con los nuevos propietarios, balbuceando sobre un malentendido y la locura de su suegra. Pero los documentos no mentían. La casa estaba vendida. Los nuevos dueños, educados pero firmes, explicaron que ya habían completado todos los trámites y necesitaban el acceso. Ximena, finalmente, tuvo que llamar a Gael. La conversación telefónica fue tensa, llena de gritos por parte de Ximena y un silencio atónito por parte de Gael. Cuando Gael llegó, su rostro era una mezcla de confusión y furia contenida. Me miró con una expresión de traición, como si yo hubiera cometido el peor de los crímenes. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto?», fue todo lo que pudo decir. «Pude, Gael», respondí, mi voz serena. «Porque es mi casa. Siempre lo ha sido. Y ya no podía vivir en ella, no con vuestro trato». Ximena estalló en un torrente de reproches, acusándome de arruinar sus vidas, de ser una vieja cruel y egoísta. Gael, finalmente, se vio obligado a reconocer la realidad. Empacaron sus pertenencias a toda prisa, con la humillación grabada en sus rostros, mientras los nuevos propietarios supervisaban discretamente. Fue un espectáculo triste y satisfactorio a la vez. Vi la expresión de horror absoluto en el rostro de Ximena cuando se dio cuenta de que no solo perdía la casa, sino el control total. Laia y Unai, confundidos, solo observaban en silencio, ajenos a la magnitud del drama. Yo me mudé a mi nuevo apartamento esa misma tarde. Era pequeño, sí, pero era mío. Cada rincón, cada objeto, reflejaba mi gusto, mi paz. No había rastro de las reglas de Ximena, ni de sus comentarios despectivos, ni de la pasividad de Gael. Abrí las ventanas, dejando que el aire fresco llenara mi nuevo hogar. Puse mi música clásica a un volumen que solo yo disfrutaba y me senté en mi sillón, sintiendo una libertad que no había experimentado en años. La primera semana en mi nuevo apartamento fue un sueño. Organicé mis libros en una pequeña estantería, puse mis fotos familiares en la mesita de noche, y mis utensilios de cocina en su lugar. No tuve que pedir permiso para nada, ni preocuparme por el ruido, ni por la presencia de extraños. Cociné mi comida favorita, invité a Mara a tomar un café y hablamos durante horas sin interrupciones ni miradas de desaprobación. La vida de Elara, que había sido una enfermera dedicada, finalmente mostró la diferencia entre mi vida anterior y mi nueva. Mara se resfrió, y fui a verla todos los días, la ayudé con las compras, le cociné y me aseguré de que tomara sus medicamentos. Elara, ¿qué haría sin ti?, dijo mi amiga. Mis parientes están lejos. Mis vecinos son extraños, y tú eres como una hermana para mí. Estaba feliz de ayudarla. Finalmente, podía ser útil y sentirme necesaria. En la casa vieja, Ximena habría dejado claro que una amiga enferma era mi problema y que no debía interferir con la vida familiar. Cuando Mara se recuperó, organizó una fiesta de té de agradecimiento en mi apartamento. Clara, Doña Vega y algunas otras conocidas mutuas vinieron. La sala de estar se llenó de gente, conversación y risas. «Es tan agradable que tengas tu propio lugar ahora», dijo una de las invitadas. «Puedes invitar a amigos cuando quieras». «Sí», asentí, sirviendo el té. «Eso es realmente agradable», y lo decía en serio. Por primera vez en muchos años, me sentí libre. Libre de elegir cómo vivir, con quién salir, qué hacer con mi tiempo. Ximena aprendió que no se debe confundir la amabilidad de otras personas con debilidad, ni su hospitalidad con el derecho a dar órdenes. Gael se dio cuenta de que tienes que proteger a tus seres queridos, incluso si eso crea problemas en la familia. Y yo obtuve lo que me había estado faltando. Paz. Independencia. Y la dulce satisfacción de haber recuperado mi vida.